Padre, en esta mañana rogamos una vez más, ayúdanos a comprender tu palabra y a llevarla al corazón. Queremos ser transformados por el poder de tu palabra. Y yo sé, Padre, que ese es tu anhelo. Ese es el anhelo tuyo como un Padre bueno. Que tus hijos sean transformados, renovados. Que tus hijos sean como tú. Y oramos para que esta palabra hoy cause ese efecto transformador que corresponde a este día. Señor, no sabemos en qué dimensión esta palabra puede cambiar hábitos, maneras de pensar, maneras de actuar. Pero yo ruego por el Espíritu, Señor, en esta hora pido que opere de una manera profunda en cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, en Cristo Jesús oramos. Amén. Génesis capítulo 20, versículo 7, este es el versículo ancla, el versículo en el cual vamos a estar meditando, pero en torno a todo el capítulo, ¿vale? Dice allí: ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Quizá al leerlo así no entendemos, ¿vale? Pero como les dije, vamos a estar dentro de todo el contexto del capítulo, pero ese es nuestro versículo ancla. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. El tema de hoy es orar desde la fragilidad. Y yo no sé si tú alguna vez has sentido el peso de una petición de otra persona. Cuando alguien te dice: hermano, me gustaría que tú ores por mí. ¿Qué tanto peso sientes en el alma por esa persona? ¿Estarías dispuesto a tener tiempos o momentos a solas con Dios para orar por esa persona? ¿Cuánta carga hay en tus hombros cuando alguien te dice: ora por mí? Voy a hablar un poquito del contexto de este versículo. Dice que Abraham viene haciendo un recorrido desde un lugar llamado el Encinar de Manre. ¿Qué es el Encinar de Manre? Es un lugar donde hay muchos robles robustos y muy viejos. Y Abraham, como era un nómada, pues estaba allí con toda su familia, sus criados, sus animales, tiendas de campaña, utensilios. Imagínense todo un gran grupo de personas en ese lugar, en ese bosque. Y venía desde ese lugar hasta otra ciudad que se llama Gerar, que aparece aquí en el capítulo 20, versículo 1. Y allí en Gerar él se establece. Tuvo que caminar más o menos 80 kilómetros, que en aquel entonces eran más o menos unos 3 o 4 días a pie, haciendo paradas para llegar hasta este lugar llamado Gerar. Cuando llega a este lugar Gerar, que aparece aquí en capítulo 20, él llega como un forastero, o sea, nadie le conoce. Me imagino la murmuración de la gente cuando ve toda esa comitiva entrar a esa ciudad, ¿no? Ay, mire este hombre, ay, mire todos los animales, ay, mire, tiene criadas, uy, mire esos atados que tiene ahí, seguramente deben ser las tiendas donde él arma y se queda. Ah, mire, es como un poquito morenito, no, es más bien blanquito, no. Me imagino los comentarios, ¿cierto? Cuando uno ve de alguna manera gente que uno no conoce, se suscitan comentarios. Yo creo que como todas las personas de todos los tiempos, cuando la gente ve que Abraham se acerca con su familia, con todos esos corotos y enseres, hay comentarios. Y dentro de esos comentarios hay uno que llega a oídos del rey de esa ciudad, que se llama Abimelech. ¿Cuál es el comentario que llega? Imagínate el rey, que este hombre viene con una mujer muy guapa y dice que es su hermana. ¿Cómo? Hágamela traer para mi palacio, yo la voy a hacer mi esposa. Entonces, ante ese comentario, Abimelech hace traer a la esposa de Abraham. Solo que Abraham no había desvelado ese hecho. Abraham había dicho que esa mujer que le acompañaba era su hermana. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, era un convenio que él había hecho con ella. Cuando salieron de Ur de los Caldeos, recuerda que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré, allí en Génesis capítulo 12, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás de bendición para todas las naciones. Pues estaba bajo esa promesa. Pero antes de salir le dijo a su esposa: al lugar donde vayamos, por favor, dile a la gente que tú eres mi hermana. Entonces, claro, ese comentario llegó a oídos de Abimelech, y Abimelech quiso ir a la esposa de Abraham sin saberlo.
¿Qué pasa? Esa noche Abimelech sueña y el Señor se le revela y le dice: no vayas a tocar a esa mujer, porque si tú tocas a esa mujer, de cierto vas a morir. Claro, Abimelech se asusta y dice: pero ¿cómo así, Señor? A ver, yo te voy a explicar una cosa, Señor. Yo lo hice sin ninguna mala intención. A mí me dijeron que ella era hermana de él y los dos están de acuerdo. Dice: ella es mi hermana, yo soy su hermano. Y yo pues la tomé porque la vi en libertad. Y el Señor le dice: bueno, Abimelech, está bien, has sido íntegro en esa parte, pero que sepas que yo, el Señor, también intervine para que tú no la tocases. Ahora, ¿qué vas a hacer, Abimelech? Vas a ir y le vas a devolver la mujer a este hombre y él va a orar por ti, porque es mi profeta y tú vivirás. Es el contexto en donde tú y yo estamos. Es muy llamativo esta historia porque tiene que ver con la oración. Abraham ha sido encomendado por Dios para orar por el hombre al que él metió en problemas. Claro, si Abraham hubiera dicho la verdad, el rey no se mete en problemas con Dios. Y en esa realidad, Dios le dice a Abraham: tienes que orar por este rey, tienes que orar por ese hombre. ¿Qué descubrí aquí mientras leía este contexto? ¿Qué tiene que ver esta realidad con nosotros? Hay 3 puntos que voy a desarrollar en torno al capítulo 20 de Génesis para que podamos saborear un poco acerca de la oración, la carga que tú sientes, lo que implica cuando tú oras por otra persona. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Dios cuando tú oras por otra persona? ¿Por qué a veces Dios se demora tanto en responder? Que a veces eso es como que nos rompe el coco, ¿no? Uno está orando y dice: pero ¿por qué Dios tarda tanto? Y yo tanto que he orado por esto. Pues bien, trataremos de descifrarlo a la luz de este texto. Lo primero que tú y yo debemos entender es que la oración es una asignación divina. Pastor, ¿y qué es una asignación? Es una orden. Es una orden. En este caso, la orden venía de Dios para Abraham. Una orden con autoridad celestial para cumplir los designios de Dios. Abraham tenía la asignación de orar por Abimelech. Recuerden cómo Dios lo llama en el versículo 7, profeta. Así es como lo llama. Dice: ahora pues, cuando está hablando Dios con Abimelech, dice lo siguiente: devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Como profeta, Abraham tenía acceso a la voluntad de Dios y podía hablar en su nombre. ¿Qué implica esto? En primer lugar, hay un propósito espiritual. O sea, esta oración tiene impacto más allá de lo visible. Dios, en su divino poder y misericordia, va a mover su mano para que ocurran cosas sobrenaturales, cosas no tan comunes, cosas inexplicables. Esas cosas tú y yo las llamamos milagros. Ahora, tú dirás: bueno, el Señor le decretó una muerte a Abimelech, porque eso le dijo: si tú tocas a esa mujer y la haces tu esposa, tú vas a morir. Pero ¿sabe cuál fue el decreto de Dios? Aparte de eso, dice que cerró la matriz de todas las mujeres y imposibilitó a los hombres para procrear. O sea, los dejó fuera de base a todos. Eso implicaba que podría morir su generación, dejaría de ser rey, no tendría descendencia. O sea, se montó un problema realmente gordo. Entonces, hay un propósito espiritual. Dios va a intervenir a través de la intercesión de Abraham para hacer milagros en medio de ese pueblo. Lo segundo es que Abraham, como profeta de Dios, intercede bajo una autoridad delegada. No es que Abraham metió la pata, como decimos, ¿cierto? Coloquialmente. Dice: ¿ahora qué hago? Mire lo que yo hice. Ahora este rey Abimelech está en problemas por mi culpa. ¿Qué hago? Ah, bueno, pues voy a orar. No fue así. Dios le delegó, le dijo: no, Abraham, tú vas a orar por Abimelech. Estás bajo mi autoridad. Actuarás en calidad de representante mío, le dice el Señor, en otras palabras, como un embajador. Alguien que irá con la autoridad de Dios y se moverá en la autoridad de Dios para interceder por esa persona. Me encanta eso. No va a ir por libre. Hay una asignación específica
Para este caso en específico, de parte de un Dios específico, único y verdadero. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de orar. Si la oración es una asignación divina, no se puede tomar como algo irrelevante, o como algo trivial, o como algo sin sentido, o como algo carente de valor. La oración, por ser una asignación divina, o sea, que viene de parte de Dios, y es algo que tú y yo como hijos debemos desarrollar, no podemos dejarla como algo sin sentido. Y lo tercero es que el resultado de esta oración estaba condicionado. Eso quiere decir que el cumplimiento de la tarea afectaría directamente el destino de otros, afectaría el futuro de otros y afectaría el porvenir de otros. Si Abraham no se toma en serio esta comisión, entonces toda la familia del rey Abimelech, sus criados, sus criadas, los que le sirven, estarían prontos a desaparecer. Todas estas implicaciones tenía la oración de Abraham sobre Abimelech y nos preguntamos, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Es bonito, ¿vale? Usted la lee y lo entiende, comprende, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Nosotros, al igual que Abraham, tenemos la responsabilidad de orar. Tenemos la misma asignación divina de desarrollar este santo hábito de la oración de una manera, no por una vez, sino más prolongada. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Qué frase tan corta. Pero el hecho de que la frase sea corta no quiere decir que nuestra oración sea menos. Orar sin cesar implica estar con una actitud constante, una intención constante de orar, de encontrarnos con Dios cada día, de buscar su rostro y su presencia. Y más cuando alguien nos ha dicho, quiero que ores por mí, quiero que me lleves al trono de Dios, quiero que intercedas en favor mío. Orad sin cesar. Hay muchas maneras en que la Biblia nos invita a orar. En otro contexto dice, orad los unos por los otros. Jesús mismo dice, orad para que no entréis en tentación. En otro contexto dice, si alguno está enfermo, haga oración. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él para que sea sano. Hay muchas indicaciones de cómo orar, pero la intencionalidad aquí del Espíritu es orar sin cesar. Nosotros, al igual que Abraham, oramos desde la posición que Dios nos ha dado. Recuerden que a Abraham le fue dada la posición de profeta cuando todavía no había profetas. Él fue el que antecedió a los profetas. Y Dios le dijo, tú como profeta de Dios vas a orar. O sea, cuando tú hables es como si yo hablase. Cuando tú ores, las palabras que salgan de tu boca es como si yo las pronunciara, Abraham. Esa es la asignación que te hago, es la autoridad que tienes. Y me preguntaba, ¿y nosotros, Señor? Pues tú y yo oramos desde la posición de hijos de Dios. Mira qué posición tan grande también tenemos. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Desde esa posición tú y yo oramos al Padre. Y créeme, cuando un hijo habla con su padre, lo hace desde un estado de confianza, de plenitud, de tranquilidad, de familiaridad. No nos dirigimos a Dios como extraños o como agentes indiferentes. Dios dice, diríjanse a mí como lo que ustedes son, mis hijos. ¿Qué autoridad tenemos? Nosotros, al igual que Abraham, estamos orando bajo la autoridad de Cristo y en el poder de Cristo. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Qué interesante esto también. Cuando tú abres tu boca desde la posición de hijo, lo haces bajo la autoridad de Cristo
y en el poder de Cristo. Mira qué asignación tan maravillosa. Nosotros, al igual que Abraham, debemos entender que cuando oramos hay un condicionamiento divino también que afecta al destino de otros. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos pedido. El condicionamiento aquí es orar conforme a su voluntad. Y eso puede traer cambios poderosos, transformación, liberación, renuevo, etcétera, etcétera. Mirando todas estas realidades en paralelo con Abraham y nosotros, debemos tener en cuenta que al orar se debe generar una expectativa real, creyendo que Dios ya está actuando. Escuchen la comisión divina, ¿cuál es? Orar sin cesar. Entonces, si esto es real, si Dios me está diciendo que yo ore continuamente, si Dios está diciéndome en su palabra que yo sea perseverante en la oración, esa orden viene de parte del cielo para mí, entonces yo puedo tener expectativa de que Él me va a responder, de que Él ya está actuando. Algo más para tener seguridad en este tema. Dice Mateo 6:8: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esto es poderoso también. Dios nos dice: oren sin cesar, tengan expectativa. ¿Saben por qué, mis hijos? Porque antes de que ustedes pongan la palabra en su boca, yo ya sé lo que me van a pedir. O sea, con mucha más convicción y confianza pueden venir a mí a pedirme sin ninguna vergüenza, sin ningún temor, sin ningún miedo. Quiero darles confianza, hijos míos. Ya sé lo que me van a pedir, pero me agrada que abran sus labios y me pidan. La respuesta de Dios es tan real que aún antes de que tú y yo oremos, ya Dios sabe lo que vamos a pedir. Por tanto, orar sin expectativa es orar sin fe. Es orar religiosamente, es orar para cumplir, es orar en incredulidad. Por eso es que la oración no es cualquier cosa, es una asignación divina dada por Dios como una herramienta poderosa que puede traer cambios relevantes en la vida de sus hijos. Ora con expectativa, ora creyendo, ora con fe y sobre todo con toda seguridad, sin el más atisbo de duda, espera en Dios, porque hay respuesta a tu oración. Segundo, y me encanta este segundo punto, porque me veo reflejado en Él. Porque al contemplar la escritura me doy cuenta que la oración una vez piensa que es para personas súper espirituales, personas que no salen de la iglesia, personas que a lo mejor están leyendo la Biblia todo el día, que no ven televisión sino que se ponen a orar. Y uno piensa, es a esas personas las que Dios quiere ver orando. Pero cuando tú contemplas el contexto de capítulo 20 de Génesis, te das cuenta, en segundo lugar, que Dios usa a personas imperfectas para interceder. Abraham no está en su mejor momento espiritual, no te creas. Él será llamado con el tiempo el padre de la fe. Dios le ha dado una promesa de que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Es más, lo ha visitado con ángeles, el mismo Dios ha descendido y le ha dicho a Abraham que tendrá un hijo casi a la edad de 99 años. Su esposa un poquito menos mayor, 10 años menos mayor que él. A una edad tan avanzada llega y Dios le confirma: Abraham, yo te voy a dar descendencia, yo te prometí que te daría descendencia, y una promesa real. Pero Abraham en este punto está un poco así como así, ¿no? La fe de él se está puliendo, es aún muy insípida. En el contexto de esa historia vemos que él está actuando bajo la sombra del miedo. Lo vemos así por el hecho de que él miente para salvar su vida. Ella no es mi esposa, es mi hermana. O más bien, no dice eso, dice, es mi hermana. Es una mentira a medias o medias verdades. Y él lo ratifica.
Mire lo que dice el versículo 12 de capítulo 20. A la verdad también es mi hermana, hija de mi madre, mas no hija de mi padre, es una media hermana. Y la tomé por mujer. ¿Pero por qué lo hizo? Dice versículo 10. Digo también a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Los miedos infundados pudieron más que la promesa. Dios ya le había dicho a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande. Yo te voy a dar descendencia. De tu esposa va a salir un hijo. Tú vas a engendrar un hijo en ella. Abraham, que yo el Señor te lo he dicho. Pero él, por salvar su pellejo, dijo, no, ¿qué tal y me maten? Es una fe todavía insípida. Y era la costumbre de Abraham hacer esto, ¿no? No es la primera vez que lo hace. Atrás, un poquito atrás, en Génesis 12, 10 al 3, también cuando va a Egipto hace lo mismo. Se presenta como el hermano de Sara y Sara se presenta como el hermano de Abraham. Ahí están haciendo exactamente lo mismo. Pero pese a estas tendencias y desconfianzas, Dios lo llama profeta. Oiga, a mí me encanta esto. Hubiera hecho, claro, dígale a Abraham el desconfiado que ore por ti, Abimelech. Vaya, hable con Abraham el incrédulo, que le he dado promesa, le dijo, no me cree. Vaya, dígale que ore por él. No. ¿Cómo lo posiciona? Mi profeta Abraham va a orar por ti y tú vivirás. Pero Señor, mira cómo es Abraham de incrédulo y mire cómo dice mentiras. Es mi profeta. Tranquilo. Yo estoy tratando con él. Abraham está en obras. Yo lo estoy puliendo su fe, no se preocupe. A veces pensamos así, ¿no? Y a veces el enemigo como que nos susurra al oído. ¿Y usted qué va a orar? Si usted apenas coge la Biblia, la coge cada vez que va a la iglesia, la desempolva y la lleva a la iglesia. ¿Qué va a ponerse a orar si usted no tiene tiempo? Se la pasa viendo Netflix en vez de orar. Pero son mis hijos. Yo los estoy puliendo. Yo estoy tratando con ellos. Yo pagué el precio por ellos. Pese a lo que el diablo diga de ti, pese a los susurros que lleguen a tu oído de críticas, Dios siempre te verá como lo que tú eres para Él, su hijo amado. Tú eres su hija amada, tú eres su hijo amado. El diablo puede decir lo que quiera, pero por lo que el diablo diga, Dios no va a cambiar el concepto. ¿Sabes por qué? Porque Él pagó un precio muy alto para que las mentiras del diablo cambien ese concepto. Tú eres muy amado y muy amada por el Señor. Dios lo llama profeta y le asigna la tarea de orar. Esto nos enseña que la autoridad para orar no proviene de nuestra perfección. Así que si tú quieres estar bien para empezar a orar, nunca vas a orar. Nunca vas a orar. Si tú quieres estar bien para venir a la iglesia, nunca vas a venir a la iglesia. Si tú quieres estar bien para leer la Biblia, nunca vas a leer la Biblia. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que desde tu imperfección empieces a orar. Que desde tu imperfección te congregues. Que desde tu imperfección abras la Biblia y te reencuentres con tu Padre. Me encanta Abraham en esta sección. Me encanta este Abraham. ¿Se parece a mí? La autoridad para orar no proviene de nuestra perfección, sino que está sujeta a la providencia y a la soberanía de Dios en medio de nuestras flaquezas y debilidades. ¿Y sabes cómo se llama esto? Pura gracia. Pura gracia. ¿Y por qué fuimos salvos? Por gracia, por medio de la fe, que es en Cristo Jesús. Eso dice Romanos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué tremendo esto. Así que si tú oras por gracia. Si tú vienes a la iglesia, vienes por la gracia de Dios. Si tú lees la Biblia, por la gracia de Dios. No es porque seas súper espiritual. ¿Sabes por qué oras? No oras porque seas espiritual. Tú oras para ser espiritual. Eso es muy diferente. Muy diferente. Entonces, como esto es gracia pura, asumimos la responsabilidad de orar por otros,
Debemos entender entonces que esta asignación es un acto de gracia de Dios en donde Él va a operar su justicia en medio de situaciones que parecen insalvables, imposibles de solucionar. Si pensamos que Dios tiene el poder de actuar como quiera, debemos creerlo y también esperar en Él. Recuerda esto: el resultado de la oración no depende del que ora, depende de la gracia de Dios que opera a través del que ora. Así que esto me da confianza a mí para orar. Esto me da confianza para arrodillarme. Esto me da confianza para pedir con toda tranquilidad, para orar por cualquiera de vosotros. Señor, porque no es por mi oración, ni por mi elocuencia, ni por mi espiritualidad. Es que tú vas a operar un milagro, porque vas a hacerlo a través mío. Eso es todo. Aquí nada más ocurre. Las respuestas de Dios a nuestras oraciones intercesoras estarán siempre, escucha esto, siempre sustentadas por la gracia de Dios. Dice el salmista David allí en el Salmo 34:6: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. David no dice este gigante de la fe clamó, no, dice este pobre, este insignificante, este que no es tan espiritual, oró y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Un clamor desde su debilidad, un clamor desde su angustia, dice el salmista, y Dios le oyó y le libró de sus enemigos. El apóstol Pablo, un hombre tan elocuente, tan lleno de Dios, tan usado por Dios, un hombre que oraba y oraba y oraba. Dice 2 Corintios 12:9 que el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estaba clamando porque tenía algo. Dice: ya he orado 3 veces al Señor lo mismo y el Señor siempre me responde lo mismo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios llama a personas imperfectas para interceder, para que toda la respuesta esté basada en el poder de Dios y no en la fuerza o decisión humana. Por eso Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y por qué es eficaz? Porque es Cristo quien opera a través de los justos. Es Cristo quien opera a través de ti, a través de mí. No dejes de interceder por otros pese a tus debilidades y flaquezas. Ora, porque el poder de Dios se manifiesta. Aunque tú estés débil, aunque tú estés flaco espiritualmente, aunque no tengas ganas, déjame decirte, ahí es cuando Dios más viene con fuerza sobre tu vida y se manifiesta su presencia para fortalecerte y para ayudarte en ese tiempo de debilidad. No es la autosuficiencia, sino la dependencia de Dios en su poder, en su gracia y en su favor. Tercero, la oración tiene en sí un camino de restauración. Este también me encantó. Un camino de restauración. La historia nos narra que Abimelech está en un serio problema ante Dios por haber tomado a la mujer de Abraham como esposa. Muy seguramente Abraham está en tensión por el hecho de que él quiere salvar su vida, pero ahora puso en riesgo de muerte a mucha gente. Y obviamente Abraham estaría en tensión. Debido a esto, Dios tiene que intervenir previamente antes de que Abraham ore para que el problema se solucione. En cierta medida, Dios tiene que arreglar los platos rotos. Abraham rompió la vajilla y Dios dijo: bueno, menos mal, yo soy todopoderoso y yo puedo arreglar la vajilla. No había problema. Dios en eso no tiene problema. Abraham rompió la vajilla y Dios dijo: bueno, yo la arreglo. Así que en este punto vamos a observar cómo la oración tiene un camino de restauración. Esto nos pone a pensar de que la gran mayoría de nuestras oraciones se hacen para arreglar situaciones, ¿o no? Cuando tú oras es porque quieres arreglar una situación, tienes un problema, una dificultad, una necesidad, entonces tú oras para que eso cambie, para que se restaure. Sea la situación del carácter que sea, siempre que oramos lo hacemos para buscar la ayuda de Dios en algo que queremos mejorar, arreglar o solucionar. Cosas importantes a tener en cuenta en este punto. La primera es la acción de Dios. Versículo 3. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Qué solución más drástica, ¿no? Esto me pareció fuerte. Pero es la solución, es la acción de Dios.
sobre algo que él va a hacer más adelante. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Dios es contundente con el pecado, condena la acción de Abimelec para con Sara, aun cuando éste no había hecho nada con ella. Pero yo no he estado con ella. Yo dije que la iba a ser mi esposa, pero no ha pasado nada. Y el Señor le recuerda, sí, no ha pasado nada porque yo tampoco lo permití. Así que no te creas tan justo, Abimelec. ¿En qué sentido ha sido íntegro a Abimelec? Pues en que él actuó según el comentario que le hicieron. Como me dijeron que ella era hermana de él, pues yo dije, está libre. En ese sentido dijo, bueno, eres íntegro, y Dios lo llama íntegro. Versículo 5 dice, no me dijo él mi hermana es, ella también dijo mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Eso dice Abimelec, versículo 6. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, así no te permití que la tocases. Así que sí, vale, eres íntegro en cierta manera, Abimelec, porque lo hiciste en ignorancia, pero has pecado. Has pecado. En este sentido podemos entender que Dios lo sabe todo. Él es omnisciente, y en esa sabiduría tan plena, tan amplia, tan vasta del Señor, hace algo tremendo, desvela los detalles que a nosotros se nos escapan. Mira, cuando tú y yo intercedemos, a veces se nos escapan detalles, pero a Dios no se le escapa ningún detalle. Por eso Romanos enseña que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él sí sabe pedir como conviene, de acuerdo a la voluntad del Padre. Así que tú y yo podemos pedir por alguien, interceder por alguien, se nos escapan detalles, pero a la par el Espíritu de Dios está con nosotros ayudándonos en esa intercesión, diciendo, a ti se te escapó esto, y el Espíritu lo lleva al Padre, faltó esto y esto. La oración en el Espíritu es mucho más completa. Él lo sabe todo. Dios lo sabe todo. No se le escapa ningún detalle. Abimelec no sabía que Sara era la esposa de Abraham y pensó, tengo vía libre, no voy a hacer nada malo. Él la quería tomar como esposa, pero desconocía un detalle importante. Esa mujer está casada. Ahora, Abimelec tenía que tomar una decisión. Ya la sentencia estaba dada y conocía la verdad. Y aquí aparece un detalle más en la acción de Dios, que proveyó un intercesor para que Abimelec recibiera sanidad y restauración. Y entonces Dios le dice ahí en el versículo 7, ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. La oración tiene una vía de restauración que empieza con una confrontación de nuestros actos ante Dios. Esto es lo que está pasando con Abimelec. Una manera como Dios pesa nuestros corazones para mostrarnos hasta qué punto nuestras acciones son coherentes con la voluntad de Dios. En ocasiones nosotros hacemos cosas que al parecer pueden estar bien. Abimelec, ahí me dijo que Sara era su hermana. Yo no le di problema, me voy a casar. Abraham, dile a cualquiera que nos vea que tú eres mi hermana, para que no me maten. Yo quiero salvar mi vida. Parecen cosas normales que se hacen, ¿vale? Pero desconocemos los detalles que Dios sí conoce y que no están de acuerdo con su voluntad. Entonces Dios, por amor a nosotros, interviene de una u otra manera para corregir nuestros pasos y que no entremos en camino de destrucción. Abimelec entendió lo que Dios le dijo y actuó en consecuencia, devolviendo a la mujer a Abraham, dándole riqueza y tierra para vivir. Versículo 14 dice, entonces Abimelec tomó ovejas, mira lo que hizo, y vacas, y siervos, y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Pero no solo hizo eso, dice, y dijo Abimelec, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Pero no contestó con eso, dice, y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, que es tu esposo también, ¿vale? Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos.
Dice, así fue vindicada. O sea, ¿cuál es el problema o el detalle aquí? Ampliamos la lupa en la palabra vindicación. Sara tenía que ser vindicada. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Defendida o restaurada públicamente en su honor y en su dignidad. En este contexto, el rey Abimelech está reconociendo que Sara no fue culpable de ningún pecado ni engaño y que su reputación debía ser protegida ante todos. En la cultura antigua, la reputación de una mujer era vital. El hecho de que Sara estuviera en el palacio de Abimelech podía generar sospechas o escándalo. Cuando Abimelech hace llamar a Sara, se la lleva para su palacio. Y los de afuera dirán, uy, el rey va a tener alegría. Dale a tu cuerpo. Y ahí nació la canción de Macarena. No, porque ella se llama Sara, no Macarena. Pero algo, empezó la murmuración. Es como cuando, algo que no se debe hacer, tú vas a casa, un joven va a casa de una hermana y esta hermana está sola. Y dice, hermana, vamos a orar. Quizás ellos tienen la noble intención de orar, pero ¿qué van a pensar los vecinos? No van a pensar que están orando. Nunca la gente va a pensar que están buscando a Dios. Siempre van a pensar lo peor. Pues la reputación de Sara debía ser vindicada, porque después de que entró a palacio, la gente empezó a murmurar. Mira, otra más para el rey. Eso no podía permitirlo el Señor. Entonces, Abimelech le da 1000 piezas de plata a Abraham y declara con este acto públicamente inocencia y restaura la imagen de Sara ante la comunidad. El dinero no era un pago por daño, sino una señal visible de que no hubo deshonra y que Sara debía ser tratada con dignidad. Eso representaban esas 1000 piezas de plata y lo hacía públicamente. Entonces la gente decía, oh, bueno, está bien. Aquí el rey no ha hecho nada y esta mujer es impoluta, tampoco. La frase como un velo ante los ojos sugiere que Abraham como esposo debía ser visto como su protector y que Sara debía ser respetada como mujer casada. Pero además de esto, la vindicación de Sara reserva o preserva la promesa de Dios sobre el nacimiento de Isaac. Si se hubiera sido deshonrada, la línea de promesa habría sido cuestionada. Claro. Si Dios le dijo a Abraham, yo te voy a dar un hijo, el hijo de la promesa va a venir a través de Sara, tú eres el que vas a engendrar en ella ese hijo. Imagínense, si va con Abimelech, ya la gente va a pensar, este no es hijo de Abraham, quién sabe, ¿sabes? Entonces, una cuestión bien rara. Todo esto que vemos son los detalles previos a la oración intercesora de Abraham. Todavía Abraham no ha orado. Dios está operando, recuerden. Todavía Abraham no ha orado por Abimelech. Todo esto son los detalles previos a la oración intercesora de Abraham. Cosas rotas que Dios en su providencia quiere arreglar. Nosotros nunca podremos sopesar cómo es toda la operatividad de Dios en medio de las respuestas que Él nos da antes y después que le pedimos. Nosotros a veces cumplimos con orar, pero tú no sabes, amado y amada, todo lo que Dios mueve por ti y por mí. No te imaginas todo lo que Dios mueve por ti y por mí previo a la oración. Por eso Él añade que antes de que le pidamos, Él ya sabe lo que le vamos a pedir. Entonces yo no me imagino a un Dios que sabe lo que le voy a pedir y dice, ay, voy a quedar aquí viendo Netflix mientras oran. No. Si Dios sabe lo que le voy a pedir, la idea que yo tengo aquí es que Dios se antecede a mis peticiones y empieza a trabajar. Cuando yo ya le he pedido, Dios ya ha actuado, Dios ya se ha movido, Dios ya ha hecho conexiones, Dios ya ha tocado corazones, Dios ya está abriendo caminos. Cuando yo ya le he pedido, Dios ya ha trabajado con antelación. Esto fue lo que hizo con Abimelech. Antes de que Abraham orara, ya Dios lo había percatado. Abimelech había tocado su corazón, le había removido, le había hecho una mella en su conciencia. Abimelech, esa no es tu mujer. Está en concordancia con lo que dice Santiago 5:16. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Lo primero, restauración. Y dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración en sí tiene un camino previo de restauración para que sea eficaz o efectiva, como lo declara Santiago. Ahora sí, la respuesta final, la oración. ¿Cuál fue el efecto que surtió? Versículos 16 y 17. Y a Sara dijo, he aquí
he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos, así fue vindicada. Versículo 17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec, escucha, sanó a Abimelec, dice, y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Wow, qué bien. Dice, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Qué tremendo cuadro. Al ser parte del problema, Abraham también recibe bendición. ¿Bendición por qué? Por un acto de obediencia al orar por Abimelec. Recuerden que Dios lo llamó como profeta. Y esto es importante porque es la primera vez que Dios lo llama así en toda la Biblia. Por tanto, es un acto de este acto de intercesión marca un momento de restauración espiritual y afirmación profética para Abraham. Este acto de obediencia a la intercesión le dará una confirmación pública de su llamado profético. Abraham experimentará el poder de su intercesión, lo que fortalecerá su identidad espiritual como padre de la fe. Probablemente este hecho le hará crecer en confianza en el carácter de Dios y en su propio llamado. Más adelante, después de que nace Isaac, empieza a ser probado, ¿recuerdan? Tiene que ir a sacrificar a su hijo y empieza un proceso en el que él tiene que crecer más en fe, y Abraham tendrá que hacer memoria de todo lo que Dios hizo con antelación por él. Luego, cuando usted lea en casa Génesis capítulo 21, 22 al 24, dice que Abraham y Abimelec establecen una alianza de paz. Esto no solo beneficia a Abraham, sino que deja en amistad esta relación rota por causa de Abraham. La oración no solo sana físicamente, sino que abre camino para reconciliación y respeto mutuo, lo que en este caso beneficiaría a Abraham y Abimelec en términos territoriales y sociales. Y unas preguntas para terminar. ¿Has fallado? ¿Has actuado con miedo como Abraham? Dios aún puede usarte para orar por otros. ¿Te cuesta creer que tu oración tiene valor? El diablo es el que dice eso, el que te susurra. No ores. Tu oración no va a llegar del techo. No va a subir del techo. No ores. Eso es para los espirituales. No ores, eso es para los que ayunan. Eso es lo que el diablo te dice. Recuerda, Dios llamó profeta a un hombre que acababa de mentir a través de medias verdades. ¿Te sientes indigno de interceder? La intercesión no nace de la perfección, sino de la gracia de Dios que te cubre en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra, Señor. En esta mañana damos honor a ti, Señor, y alabanza por ser un Dios tan bueno que nos ve como lo que somos para ti, tus hijos. Y desde esa posición tú quieres que nosotros hablemos contigo, no como extraños, no como forasteros, no como gente ajena, no como gente desconocida. Tú quieres que hablemos contigo como hijos, de hijo a padre, de padre a hijo, en el regazo de la familiaridad, Dios y sus hijos. Qué privilegio tenemos, Señor, entonces cuando podemos abrir nuestros labios, cuando podemos alzar nuestras manos, cuando podemos arrodillarnos delante de ti, o sencillamente cuando nos sentamos en un parque y mientras vemos pasar la gente podemos pensar y hablar contigo en nuestra mente, Señor. O cuando vamos en el autobús, al llegar antes del trabajo, podemos pensar y orar y hablar contigo. O cuando vamos caminando por la calle, ahí también podemos hablar en la familiaridad que tú nos has dado como Padre. Señor, gracias, porque la oración no es un rito religioso que se encaja y se enmarca, sino es una conversación, un diálogo tranquilo, un diálogo
en paz, un diálogo en libertad. Señor, gracias por darnos el privilegio de hablar contigo como hijos. Y porque Cristo lo hizo posible, Señor. Es por Él que podemos hoy dirigirnos a ti, como dice Hebreos, que entremos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Oh Señor, gracias por darnos esta bendición. Yo pido que nos ayudes a tomar más en serio esta tan noble trabajo, podríamos llamarlo, tan noble vocación, orar. Que podamos tomarnos en serio la oración cuando alguien deposita sobre nuestros hombros la carga de orar por algo. Que vayamos a ti con confianza, Señor. Gracias por darnos esa poderosa herramienta que hace que contextos cambien, que situaciones sean transformadas, que vidas sean cambiadas, que naciones enteras puedan conocer a Cristo cuando oramos, cuando intercedemos en favor de otros, en favor de situaciones. Señor, tú eres operativo. Gracias porque antes de que nuestros labios se abren, tú ya lo conoces todo y de seguro ya has estado trabajando por eso. Por eso es que nos sorprende, Señor, cuando nos respondes. Nos sorprende maravillas cuando vemos la magnitud de tus respuestas, la providencia tuya, la amplitud, la generosidad con la que nos respondes. Nos dejas boquiabiertos, Padre bueno, porque es que tú trabajas y haces muy bien tu trabajo. Y gracias, Señor, porque nos corriges, porque si tienes que arreglar algo antes de darnos la respuesta, porque si tienes que tratar nuestro corazón antes de darnos la respuesta, también lo haces con bondad y misericordia, proveyendo un sustituto, alguien que intercede por nosotros, el Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia en esta mañana. En nombre de Cristo. Amén. Y amén.